La Autonómica. 11 de marzo de 2004, una fecha que va a quedar ya marcada para siempre en el recuerdo de todos los españoles. 190 muertos y 1.400 heridos, por dar cifras redondas. Sin duda, números fríos, pero escalofriantes. Teleasturias viene trabajando a lo largo de toda la semana, de toda la jornada, para ofrecerles a ustedes datos y valoraciones. Como pueden comprender, la Gran Manzana pues no es ajena en este día ni al dolor, ni al estupor, ni siquiera a la rabia. Pero queremos que para el final de este día seamos capaces de buscar la pequeña luz que pueda haber en un día como hoy. Y por eso vamos a ahondar nuestra palabra en el bálsamo de la solidaridad, del esfuerzo, del trabajo hombro con hombro, porque esa ha sido la otra cara de la moneda en el día de hoy, viendo cómo cientos de ciudadanos ofrecían lo que tenían más a mano, incluso su sangre. Es nuestro objetivo esta noche, cerrar el día con la poca luz que se puede encontrar ante la violencia, ante la barbarie, ante la muerte. Amigos de la Gran Manzana, hoy para buscar, como decíamos, esas luces, las de el trabajo hombro con hombro, el de la empatía emocional ante los que sufren, hemos invitado en nuestro tiempo de conversación, pues primeramente a dos personas que pueden ayudarnos a entender. Por una parte está con nosotros César Álvarez como gerente del 112 de Asturias. Hoy, César, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Hoy, si ha habido unos auténticos protagonistas, han sido todas esas personas que, coordinadas por el 112 de Madrid, han trabajado intensamente desde primeras horas de la mañana hasta que ha sido necesario para ayudar, rescatar, cuidar, en fin, para estar ahí al pie de cañón cuando más se necesitaba. Sí, la verdad es que hoy, dentro de la negrura del día, cuando nos despachamos por la mañana ya es amanecer con esa noticia terrible de ese atentado, pues nos quedan pocos resquicios para ver la luz, pero probablemente los resquicios esos en los que podemos ver la luz es precisamente en esa solidaridad que decías y en ese esfuerzo y entrega de los equipos de salvamento, de los equipos de seguridad ciudadana, de los equipos sanitarios, que se les ha visto con una entrega por encima de casi lo humano, yo creo. Yo hoy, a lo largo del día, la verdad es que entre momento y momento de tensión y de dureza, siempre me quedaba una imagen o un resquicio en la cabeza para pensar en mis compañeros del 112 Asturias. Y pensaba, pero bueno, ¿cómo serán capaces de sacar adelante lo que tienen en estos momentos? Las noticias puestos al hablar con ellos en muchos momentos nos decían, estamos recibiendo más de 1000 llamadas por hora. Eso es un esfuerzo importante, un esfuerzo de profesionalidad, de coordinación, pero de voluntad de todos los operadores y todos los que trabajaron en ese equipo. Ni que decir tiene que los bomberos y la policía y los equipos de sanitarios, los hospitales. Bueno, yo creo que ahí sí que nos queda el consuelo de que por encima de las catástrofes y de las situaciones negras vemos que la entrega profesional y la entrega voluntaria, bueno, nos pueden llegar a sacar un poco de esperanza de lo que son días como hoy. Y ante el dolor, primero quizá el susto para quienes se ven afectados de una forma más directa. Y quizá lo único que podemos ofrecerles sea la empatía de nuestro corazón y el calor de nuestros sentimientos. Ángel García Prieto, psiquiatra, pues si podemos entender la barbarie, quizá sus palabras sean las únicas que nos puedan dar algunas pistas esta noche. Bueno, personalmente no tengo experiencia, soy un psiquiatra de consulta, no he actuado en catástrofes.
Va, y de hecho tampoco un psiquiatra tiene mucho que hacer en una catástrofe en el momento inmediato. No mucho más que hacer que cualquier persona. Lo que se ha visto muy claramente es que, en primer lugar, yo creo que hay que destacar que el mero hecho de que un profesional actúe, el hecho de que seas profesional ya te da una tranquilidad que no tiene cualquier otro. Y la idea es que, pues eso, que lo que se ha visto es que, naturalmente, los profesionales no pierden los nervios y por supuesto que son capaces de dar esa empatía de la que tú acabas de hablar muy claramente. Yo creo que también es un poco emocionante y es muy a tener en cuenta esa petición de sangre que han tenido que acabar a las 3 horas porque ya estaban excedidos de sangre. Es decir, que realmente la respuesta de la gente ha sido tremenda. Ha sido tremenda en todos los sentidos, porque por lo visto había unos jardineros por allí, han actuado jardineros, personal de toda índole. O sea, claro, que en ese sentido todo el mundo en ese momento ha actuado como un profesional, cada uno desde la faceta en la que estaba. Y bueno, y respecto al ámbito estrictamente mío, profesional, de lo que sí puedo hablar es del después. Decía, perdón. Sí, adelante. Decía no hace mucho en el informativo de esta misma emisora que muy probablemente el sufrimiento que se ve es solamente la punta del iceberg de un montón de otros sufrimientos. Es decir, que evidentemente se ha visto gente con los gestos alterados, con la ropa chajirones, pero detrás de ese hay un montón de gente. Hay unos primos, unos tíos, unos hermanos, unos maridos, unas mujeres, unos no sé quién, no sé cuál, que están sufriendo un montón. Y ese sufrimiento, claro, podrá durar más o menos tiempo. En ese sentido, desde un punto de vista psiquiátrico, lo que está muy claro, en un cuadro que tenemos nosotros muy claro, es lo que se ha dado en llamar relativamente de forma reciente, sí. el trastorno por estrés postraumático, sí, que es una patología ya antigua, es la neurosis de guerra, que ya se empezó a estudiar en la Primera Guerra Mundial, que supone que durante semanas, meses, incluso años, una persona que ha sufrido una situación de estas, aunque no haya sufrido físicamente ninguna herida, sí que puede tener una herida psicológica que le va a estar, digamos, carcomiendo por el interior, por dentro las emociones. Hablaremos de ello, Ángel, si nos permiten unos minutos, pero ya que hablábamos de esa reacción del hombro con hombro, de esa forma en la que todos los ciudadanos primero se sorprendían, luego se enfadaban y de forma paralela pues sufrían con su vecino, de botón una muestra, sus propias opiniones. Indignación, vergüenza. O sea, que gente como Caro estén apoyando a estos sinvergüenzas asesinos es muy gordo y ha sido un asalto a la democracia totalmente. Pues meter un poquitín más de mano, ¿eh? La verdad que sí, porque todo el mundo estamos expuestos en cualquier momento a perder la vida, inocentemente. Es que es increíble lo que ha sucedido. Bueno, está sucediendo, pero últimamente estábamos un poco más tranquilos, pero lo de ahora me parece que ya fue excesivo. No, lo de ahora y lo de siempre, y de cada poco que está pasando lo que está pasando. Sí, por no meter mano dura como hay que meter, nada más. Te levantas por la mañana con una noticia así y es increíble. Yo tengo una pena dentro, de verdad que la tengo, porque me imagino... Hay gobiernos que saben quién son, que están metidos donde están metidos y todavía los dejen estar donde están metidos, cuando tenían que estar todos en la cárcel. Pena y enfado y rabia es una reacción, natural, ¿no? Que uno no puede evitarlo. Uno se enfada ante la violencia y cuando además no tiene ninguna justificación que, las personas que iban a trabajar, que iban a estudiar, que iban a realizar su vida cotidiana, de pronto hayan recibido este mazazo que se ha llevado su vida. Sí, la verdad es que a mí no me extraña que exista enfado, rabia, pena, dolor. Es que esto es una sinrazón. O sea, yo creo que no hay capacidad en la mente humana para poder entender por qué se hace esto, ¿no? Además, yo creo que también es una cosa que deberíamos de meditar, y es decir, hasta qué punto somos capaces los humanos de destruirnos a nosotros mismos. Yo creo que incluso es una vergüenza para el ser humano, como ser humano, el pensar que hay gente de su propio género
que está degradada hasta niveles que ni los animales llegan. Entonces, bueno, la verdad es que no me extraña nada que haya estas reacciones de enfado, de todo, de dolor y de desesperación ante la impotencia de poder hacer nada contra estas personas, pues, si se les puede llamar personas, cosa que dudo, que actúan de esta manera. La violencia como un rasgo del ser humano que puede llegar a sorprendernos hasta este punto, como estaba indicando César Álvarez. Sí, bueno, está claro, siempre ha habido violencia individual y colectiva y la seguirá habiendo, lamentablemente. Hombre, es verdad que en la medida en que nosotros nos estamos civilizando tanto y que es un mundo cada vez más perfecto como el nuestro, nos resulta mucho más difícil entender que exista esta inseguridad. Es decir, que a mí, si me pongo un poco en la idea de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en un país centroafricano, por poner un ejemplo, pues pasa una cosa por el estilo y me imagino que están tan hechos al asunto porque la inseguridad allí es total. Nosotros estamos viviendo una civilización de la seguridad, o sea, todo el mundo busca mucha seguridad y claro, esto te deja absolutamente inerme, es decir, en cualquier momento te puede pasar una cuestión como esta y eso es muy difícil de metabolizar, digamos. En ese sentido, el que nos enfademos me parece muy razonable, incluso terapéutico. Otra cosa es que después recapacitemos un poco y pongamos las cosas en su sitio. Ahora, el enfado inicial me parece incluso hasta cierto punto liberador y terapéutico, si es que vale hablar así, ¿no? Tenemos contacto en nuestra Gran Manzana, contacto telefónico con Antonio Álvarez. Él es el coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Central de Asturias y seguro que con este motivo, bueno, pues comprenderá como nadie lo que han tenido que vivir los diferentes frentes de urgencias de aquellos servicios sanitarios que se han hecho cargo de una avalancha de heridos y de heridos que además en algunos casos han perdido entre sus manos a lo largo de toda esta jornada. Don Antonio, buenas noches, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Un servicio de urgencias que de pronto en unos minutos se ve colapsado con un número ingente de personas, bueno, pues heridas de todas las consideraciones. ¿Cómo se puede vivir una jornada así y no perder los nervios, no perder la calma? Pues sí, la verdad es que a lo largo del día de hoy, como usted ha comentado, nos hemos acordado mucho de nuestros compañeros de Madrid por el trabajo inmenso que han tenido que desarrollar. Y la manera de no perder la calma y de conseguir que el trabajo salga adelante y que al final se consiga la mejor atención para este gran número de pacientes es tener una organización y la previsión de que esto puede pasar en algún momento y tener la previsión y la organización y el servicio de urgencias y en general el hospital preparado para recibir ese gran número de pacientes. Eso se consigue normalmente en la mayoría de los hospitales con planes de catástrofes que están plenamente ya establecidos, estructurados y que son conocidos por la mayor parte de los profesionales que trabajan en los hospitales y que en este momento se ponen en práctica. Poseen ustedes, por lo tanto, todo un protocolo de actuaciones en donde cada uno sabe ya lo que tiene que hacer, cómo y cuándo para arañar esos segundos que a veces pueden transformarse en tiempo vital. Pues así es, sí. En estos casos, en concreto en los servicios de urgencia, que es por donde se reciben ese gran número de heridos, está previsto y definido qué áreas deben ocupar esos heridos, qué prioridades hay que establecer a la hora de atenderlos, cuáles son los protocolos y las maneras de actuar sobre ellos, y en el resto del hospital igual, y además está previsto la atención a todos los familiares o acompañantes que puedan interesarse por las víctimas o por los heridos. La palabra clave es la coordinación y sobre todo la clasificación de los pacientes en función de la gravedad
la priorización de la atención a aquellos pacientes más graves. Se movilizará, me imagino, a todo el personal necesario, y ha mencionado algo que yo creo que es muy importante, no olvidarse de quienes no han recibido heridas físicas, pero tienen el alma en vilo pensando en sus familiares. También en esa atención se concreta un servicio de urgencias, ¿verdad? Sí, eso es un aspecto muy importante. Todos los aspectos relacionados con la atención a los familiares o a los allegados de las víctimas es un aspecto importante, y en ese sentido en nuestro hospital, en el central, pero en cualquier otro hospital, dentro del plan de catástrofe se contempla espacios destinados a esta gente, a estas personas, y cómo atenderlos, qué información darles, cómo ir abordando las situaciones y la información de sus respectivos familiares, y que es un aspecto esencial y crucial para poder de alguna manera llevarles la información puntualmente y de alguna manera también la tranquilidad. Pues me va a permitir que en esta noche, Antonio Albert, como coordinador de ese servicio de urgencias del Hospital Central de Asturias, deseemos que ustedes trabajen muy poco. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hoy la verdad es que aquí en Oviedo ha sido un día relativamente tranquilo y normal. Estábamos más pendientes de lo que ocurría en Madrid que de lo que ocurría aquí en nuestro servicio de urgencias. Gracias por compartir estos minutos de conversación con nosotros y por esa alerta constante que nos hace, pues sentirnos respaldados, acompañados y seguros. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Coordinación ha sido una palabra que ha destacado, y yo creo que es muy importante, y César Álvarez, de esto hemos de hablar, pero pues por organizar un poquito, ya que estábamos un poco con esta cuestión de los sentimientos, permítame que deje esta idea un momento a la espera para acudir a los familiares. Los había mencionado ya Ángel García Prieto, y yo estoy pensando en esa sensación de angustia, de espera ante la falta de información. Esta mañana se saturaban las líneas telefónicas, no había forma de establecer un contacto rápido con algunas zonas de Madrid. Las razones son evidentes, e incluso fue necesario hacer una llamada pública de, por favor, contengan esas llamadas, porque a veces se van a llevar el susto de que no van a establecer contacto cuando simplemente es una falta o un colapso tecnológico y no la primera sospecha que uno puede llevarse. La ansiedad del que está al lado puede a veces ser tan terrible como el doliente, la víctima, que después de todo está tan inmerso en el caos que no le da tiempo a reaccionar emocionalmente. Sí, naturalmente. Yo creo que lo que más angustia en general, lo que suele producir más ansiedad, es casi siempre la expectación y la ignorancia de lo que uno presupone que puede ocurrir en el futuro más o menos inmediato. Es decir, esto ya hablando al margen de catástrofes, cuando hay un trastorno de tipo ansioso-depresivo frecuentísimo en la clínica, si hay una espera de algún acontecimiento vital de relevancia en la vida de esa persona, no se resuelve hasta que esa situación se resuelve para bien o para mal. Ajá. Por ejemplo, estoy expectante a que mi empresa va mal y no sé si me van a poner en la calle. Pues entra esa persona en una depresión con ansiedad, y hasta que no ocurra lo que tenga que ocurrir no hay forma de que se cure por regla general. Bueno, pues cambiando esto a la situación de la catástrofe, pues ocurre 3/4 de lo mismo. Yo me imagino que si una persona tiene a su familiar herido al lado, está mucho más tranquila que si está en Albacete y no sabe que es de él, aunque realmente tenga muy pocos datos para ni siquiera casi pensar que pueda estar influido de alguna manera en la catástrofe, me parece a mí. Hay algunas ideas que escuchábamos en el tiempo de información sobre ese trastorno por estrés postraumático. Hablaba de las reminiscencias, del trastorno del sueño, el distanciamiento emocional y el sentimiento de culpabilidad. Y eso me ha llamado la atención de una forma poderosa. ¿Cómo uno puede sentirse culpable de haber tenido suerte? Bueno, porque, no lo sé, los mecanismos inconscientes que operan en esa situación pueden ser muy diversos, pero en definitiva es que te has hecho tan compañero de tu compañero en ese momento tan crucial de la existencia,
que el que tú hayas seguido un camino tan diferente te hace distanciarte horrores y que te sientas culpable de ello. Eso es muy frecuente, o sea, así como antes he dicho que no tengo experiencia en catástrofes, tengo mucha experiencia en ver, por ejemplo, guardias civiles que han venido al País Vasco, y he visto cantidad de guardias civiles con unos trastornos depresivos ansiosos porque a su compañero de patrulla, a su pareja, le explotó el coche, le llevó las piernas por delante y a él no. Bueno, pues eso es la historia. O sea que digamos que hay como una confraternidad muy especial de las personas que sufren algo tan terrible, y el separarte de él te hace sentirse... Me imagino que también, mutatis mutandis, cambiando lo que haya que cambiar, es un sentimiento, digamos, entenderme así entre comillas, maternal, como una madre que prefiere sufrir ella antes de que sufra el hijo. Es decir, muchas veces la gente, yo lo he oído 40 veces en la consulta, hubiese preferido morir yo. Y bueno, al fin y al cabo bueno, pues es así. Esa frase maternal de ojalá me doliera a mí, sí, ante la enfermedad de sus hijos. ¿A qué nos podemos aferrar? La cabeza muchas veces bueno, pues va a su libre albedrío, pero uno puede organizar sus pensamientos y dominar esa ebullición. ¿En qué líneas de pensamiento nos hemos de aferrar ante, bueno, pues una situación como esta y ante el dolor? Pues en sentimientos positivos, en que, bueno, no sé, tendría que ponerse en jaque un montón de niveles diversos, desde el nivel político hasta el nivel yo qué sé, social, pasando por lo personal y lo familiar, pero está claro que siempre hay una esperanza y que siempre el hombre tiene que luchar contra la adversidad, y en definitiva la vida es eso. Esta adversidad es una adversidad muy tremenda, pero es una adversidad, la vida está hecha de adversidades y hay que ir a por ello. En cualquier caso, lo que está claro es que siempre hay una ayuda profesional si es necesaria. Es decir, que quizá muchas de estas 900 personas que en este momento están heridas, o por ahí, no sé muy bien. Las últimas cifras, 1.400. 1.400. Terribles. Pues dentro de esos 1.400, pues no lo sé si 280 o 190 van a necesitar un seguimiento psicoterapéutico durante el próximo trimestre, un poco menos un semestre, otro poco menos 9 meses. Ajá. Algunos de ellos necesitarán benzodiazepinas y antidepresivos, pero bueno, cuentan con la ayuda de profesionales y por supuesto deben contar con la ayuda de la gente que les rodea. Y ese es un factor muy importante. La reacción ante una situación de esta índole es muy diversa, evidentemente teniendo en cuenta la propia personalidad de cada uno. Hay gente mucho más como lábil diversos que otra, somos los seres humanos. Pero también es muy diversa según se vea que ese factor hace que se pongan en marcha otros factores ambientales, laborales, familiares, etcétera. Es decir que la respuesta social. Sí, como consecuencia de este accidente que he tenido, si una persona encuentra, pues yo que sé, que a lo mejor va a tener más unión con su mujer que la que tenía, supongamos, pues va a soportar muy bien y a lo mejor incluso va a ser gratificante, entre comillas, la vida para él a partir de este momento, pues porque eso precisamente les ha unido. En otro caso, en que hay conflictos, en que hay no sé qué, que no sé cuál, que hay soledades, que hay no sé qué, pues no le quedará más remedio inconscientemente que recurrir a la neurosis postraumática, ¿eh? O sea, dependerá de muchos factores y evidentemente el ambiente interpersonal en el que se desenvuelva es fundamental. Si el calor de quienes les rodean puede ayudar, bueno, pues que todos los ciudadanos de bien en el día de hoy emitimos ese sentimiento y ese calor para los afectados. Coordinación, recuerden la palabra, César Álvarez, porque sobre ello hablaremos en tan solo unos minutos. De vuelta en nuestra gran manzana, en esta noche en la que hemos querido huir de las imágenes porque
Tenemos los ojos inundados de imágenes, de datos, de cifras, de valoraciones. Hoy hemos querido que la Gran Manzana esté sobre todo impregnada de sensaciones, de sentimientos y de reflexión. Y por eso la palabra y la conversación es nuestro ingrediente principal en esta noche. Nos acompañan César Álvarez como gerente del 112, un servicio que ha demostrado en Madrid ser, bueno, pues ese ángel de la guarda a quien uno acude y que es el primero en acudir, en recibir. Y Jacinto Braña, de la coordinadora de ONGs en Asturias, que de arrimar el hombro, bueno, pues sabe un rato. Jacinto, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. La solidaridad humana es a lo único a lo que uno puede aferrarse cuando uno se tiene que enfrentar a los dramas de cualquier tipo, ¿no? Sí, afortunadamente cuando se producen situaciones como la que lamentablemente se ha producido en el día de hoy o situaciones parecidas en otros contextos, afortunadamente, comentáis antes, además de las reacciones de indignación, pues hay una reacción también solidaria de echar una mano, de ver qué es lo que uno puede hacer para intentar sacar adelante, pues en el caso de que haya víctimas, sacar adelante a las víctimas que hayan sobrevivido, ¿no? Y esa es una reacción humana que afortunadamente, pues bueno, es una puerta a la esperanza, ¿no? Que eso nos queda y que además es algo que compartimos todas las culturas, ¿no? Esa reacción de solidaridad frente a la adversidad, por dramática que ésta sea, ¿no? A ella nos agarramos fuertemente esta noche en la Gran Manzana. Coordinación, es la tercera vez que lo digo y me parece una palabra muy importante. Seguro que en las experiencias de Jacinto Braña también puede hablar de lo necesaria que es, pero cuando hay que estar operativo al 100% ante el caos, uno tiene que tener las cosas muy pensadas de antemano ya, ¿no? Sí, la verdad es que Antonio Álvarez, mi gran amigo Antonio Álvarez, es un gran experto en esto y ha acertado con las dos palabras, coordinación y prevención o previsión. Y realmente, habiendo una buena previsión, una buena planificación, es más fácil hacer una coordinación. La coordinación yo creo que la debemos entender en varios niveles. Hay un nivel de coordinación de organismos que son susceptibles de intervenir en una emergencia, es decir, pues, las policías, los medios sanitarios, los bomberos, a nivel de organismo. Después hay una coordinación dentro de esos propios organismos, ¿no? Luego la coordinación, por lo menos nosotros en Asturias, la tenemos prevista en dos puntos distintos. Digamos, en una zona que llamamos el Centro de Coordinación Operativa en situaciones de catástrofe, que es la sala donde se realiza esa coordinación a nivel de organismos, y después una coordinación en la zona de la emergencia, que es donde establecemos el puesto de mando avanzado, que llamamos en nuestra técnica, donde están también presentes todos los organismos que están interviniendo en ese punto, y desde allí se realizan todas las acciones y se transmiten todas las acciones que el director de la emergencia está diciendo, las órdenes que está dando, ¿no? Yo creo que efectivamente la palabra coordinación, que además por otra parte es una palabra que muchas veces se usa sin excesivo rigor. Cuando alguna cosa falla, llegamos a decir hay falta de coordinación. Y claro, muy pocas veces sabemos lo que es coordinación. Acudimos a falta de coordinación y a mí me sorprende a veces porque se puede achacar a la falta de coordinación pues la falta de medios, por ejemplo, o la falta de recursos. Dice, falta de coordinación, no, es que no hay medios, no es que falte coordinación, es que no hay medios. Que coordinar. No hay nada que coordinar, ¿no? Pero sí que es una palabra que yo creo que desde el punto de vista técnico es importantísimo, pero se usa con una cierta escasez de rigor, ¿no? En una emergencia, desde luego, si no hay coordinación, desde luego la emergencia difícilmente pueda resolverse adecuadamente. Permítanme, compañeros, amigos y manzaneros, hay distintas reacciones, bueno, pues que sí hemos querido incluir en nuestro tiempo esta noche porque hablan de la solidaridad y hablan, bueno, pues de esa sensación que se queda en el espíritu y en el corazón de todos nosotros. Saben que, bueno, pues en esos puntos en donde han estallado las bombas esta mañana estaban trabajadores
y estudiantes. Juan Vázquez, el rector de la Universidad de Oviedo y presidente del Consejo de Rectores de Universidades en España, hoy ha tenido también unas palabras, como no, para pues esa otra forma de ver la vida, que es precisamente la de buscar puntos de unión que tiene el espíritu universitario. No solo como rector de la Universidad de Oviedo, sino como presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, expresar nuestro rechazo, nuestro dolor y nuestra solidaridad con las víctimas ante el atentado, los atentados que se han cometido esta mañana. Yo creo que antes que nada los universitarios somos demócratas, ciudadanos y personas. Eso va ante todo en nuestra condición de universitarios. Y, por lo tanto, queremos mostrar ese sentimiento de rechazo y ese sentimiento profundo de solidaridad con las víctimas de estos atentados. Gente corriente, por cierto, gente corriente que vive y que deja vivir frente a quienes ni viven ni dejan vivir, trabajadores y previsiblemente algunos estudiantes. Hay días como hoy en que la muerte parece que se impone a la vida, la fuerza a la razón, la violencia a la convivencia. Y quiero decir, repito, como rector de Oviedo y como presidente de la CRUE, que la universidad representa todo lo contrario. Representa la razón frente a la fuerza, la convivencia frente a la violencia, la vida frente a la muerte. El espíritu universitario, las luces, ustedes me entienden, y ese espíritu de la gente joven que, pues parece que siempre se llevan ellos los honores de la solidaridad, pues con razones, pero hoy yo creo que todos los vecinos, toda la población, toda la sociedad ha demostrado esa juventud de espíritu. Porque en los movimientos de las organizaciones no gubernamentales, Jacinto, se nota mucho que las medias de edad, al menos, marcan mucho esa juventud. Pero no únicamente, ¿no? Sí, evidentemente, digamos que cuando te comprometes con una idea, sea esta la que sea, pues normalmente es en la etapa de la juventud donde el dinamismo, la energía tiene que encontrar vías de canalización y desde hace unos años la solidaridad a través de las organizaciones no gubernamentales afortunadamente se está convirtiendo en una vía para canalizar la energía de la juventud, las ganas de hacer cosas, las ganas de cambiar el mundo, ¿no? Es decir, que afortunadamente los jóvenes y las jóvenes pues cada vez más se están acercando a lo que son los movimientos sociales, algunos más organizados, como somos las organizaciones no gubernamentales, con un objetivo muy concreto, muy operativo de actuar, otros no, con objetivos no tan concretos, sino más dispersos, pero que también importantes, ¿no? Porque son motores de ideas, de nuevas ideas. Algunas saldrán adelante, otras lamentablemente se quedarán en el camino, pero que es muy importante, ¿no? Y como comentabais, hoy un poco las imágenes han visto los movimientos espontáneos que primeros han sido protagonizados por estudiantes, ¿no? En toda España, es decir, ellos han salido, han tomado la calle para mostrar su solidaridad y también su repulsa a la violencia como forma de relación, a la violencia en cualquier contexto, en cualquier parte del mundo, ¿no? En ese sentido sí que es verdad que nuestra juventud es coherente y en los últimos años ha estado siempre frente a la violencia, la mayoría. Lógicamente siempre hay grupos pero podemos estar orgullosos de que la juventud ha estado en los últimos años contra la violencia, fuera del tipo que sea, y en el día de hoy pues han dado muestras de ello también. Como miembro de Médicos Sin Fronteras, pues en esos tiempos de actividad de campo, Jacinto Braña ha sido buen conocedor de lo que significa pues enfrentarse al caos en algunas ocasiones, al dolor y a circunstancias extremas. César Álvarez, en su labor de gerente del 112, pues coordinando también todas estas labores de quienes se acercan pues al desastre. ¿Cómo consigue uno mantener la cabeza fría? Porque esto tiene que ser muy difícil. La verdad es que es un mecanismo extraño, porque quizá ese tópico que los profesionales
no se ponen nerviosos. Es quizá un tópico. Lo que sí es verdad que cuando están desarrollando su profesión, no sé cuál es el mecanismo que les viene a la cabeza, que efectivamente no se ponen nerviosos, pero cuando acaban de desarrollarla hay que ver en qué situación anímica se encuentran después de haber estado en una catástrofe, de haber salvado una vida, o salvado varias vidas, o recogido un cadáver. Realmente, cuando acaba la acción, es cuando viene un chorro de agua fría y ese desmoronamiento es importante, a pesar de toda la experiencia que pueden tener estos profesionales trabajando. Eso lo ha visto entre sus propios compañeros, Yo ¿verdad? lo he visto en algunas actuaciones que he tenido. Yo recuerdo actuaciones bastante duras, en la que efectivamente el desarrollo del trabajo en el momento de la acción ha sido brillante, con un esfuerzo casi sobrehumano, y cuando acaba la acción, se resuelve la situación. Bueno, pues yo he visto a profesionales llorar. Claro. Y eso es algo que, bueno, no entiendo por qué ese mecanismo, pero es una realidad. También es verdad que las situaciones, cuanto más duras son, a los profesionales les dan una energía adyacente. Es decir, cuando vas a resolver un problema que, bueno, tiene escasa importancia para el riesgo de vidas o de bienes, bueno, pues no se actúa lo mismo que cuando es una situación difícil, donde hay muchas personas en riesgo, y que los mecanismos de actuación del profesional se multiplican por 3 o por 4 y que nunca dejarán de sorprenderme. Trabajos pues más instantáneos, que se acumulan más, se concentran más en un momento, y quizá en situaciones muy extremas, muy límites, porque hay que atender a veces hasta los pues heridos muy graves, muertos. Quizá en un trabajo, por ejemplo, como el que pueda realizar Médicos Sin Fronteras, Jacinto, la cuestión sea un poco más complicada, porque hay que mantener el tono de una forma un poquito más larga, y como la gota a gota, o como ese río que va limando la roca, quizá sea necesaria otro tipo de dureza. No, quizás es bastante similar, ¿no? Es decir, durante lo que es la acción, estás inmerso en el trabajo, tu prioridad es salvar la vida, y en esos momentos eres un poco ajeno al contexto. Estás centrado en la persona, es decir, ves pacientes, ves víctimas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hoy nuestra delegación en Madrid se ofreció desde el primer momento, bueno, un poco para si se podía echar una mano. Y yo comentando con algunos compañeros, digamos, estas orejeras que podemos tener cuando estamos trabajando en un contexto exterior, nos preguntamos cómo podía ser en la situación de hoy en Madrid, ¿no? Porque es especial. Es decir, cuando estás en África, en Asia, al margen de la solidaridad humana hay una víctima, hay un ser humano, pero el contexto te es ajeno. Claro. Por mucho que estés, hay un distanciamiento que después, cuando acabas el trabajo, sí es cuando realmente empiezas a pensar en el contexto. Estoy pensando en Ruanda, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber llevado a esa gente a esos grados de violencia? Es una vez que has terminado el trabajo, ¿no? Porque cuando tienes un poco de tiempo para analizar. En cambio, en lo que ha sucedido hoy en Madrid, que es algo que nos ha pillado a todos, no es lejano. Es decir, como seguramente todo el personal del SAMUR había un shock ya interno con lo que se iban a encontrar, ¿no? Incluso andamos por el número de víctimas, hasta alguno podría la tener posibilidad de alguien conocido que utilizara esa línea. Imagínate. Entonces ahí comentábamos cuál sería la reacción, es decir, cómo se enfrentarían, y sería interesante compartir con los compañeros y compañeras de los servicios de urgencia de Madrid cómo han vivido y sobre todo cómo están viviendo ahora, ¿no? el post, ¿no? Porque realmente ahí culturalmente estás muy cercano. Claro. Y ha sido un hecho que ha chocado socialmente, y ahí el personal no es ajeno. No es como estar en un contexto que, aunque llevemos muchos años, siempre es ajeno culturalmente. Es decir, regresamos acá y es una realidad conocida pero distante, ¿no? Y hay una solidaridad humana, normal, pero que ese distanciamiento te permite concentrarte en el momento. Igual que en una situación de un accidente de tráfico, donde, bueno, es una situación dramática, pero bueno, no tiene los componentes
tiene la catástrofe de hoy. Entendido. Buscando pues otras palabras para nuestra noche, hemos pedido también la intervención y la reflexión del presidente de Tribuna Ciudadana, permítanme de alguna forma como voz de la cultura, del pensamiento, que sin duda puede salvarnos de muchas barbaridades. Alfonso Toribio. Ya fue terrible porque por lo menos yo la recibí en dosis, ¿no? Entonces lo primero que oí fue que había habido una bomba en la estación de Atocha y que había 4 o 5 heridos, ¿no? Y bueno, pensaste, bueno, pues bien, otra vez fallaron esta gente, ¿no? Siguen estando débiles. Y luego estuve toda la mañana trabajando en el despacho y cada hora cambiaba y luego ya había 6 muertos y al rato ya eran 60 y bueno, tenía esa sensación angustiosa de tener varias veces ganas de llorar durante la mañana, una sensación muy deprimente, ¿no? Pero tú vas por la calle y ves que todo el mundo tiene cara de funeral, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Estuve esta tarde en la oficina de correos y todo el mundo tiene la mirada de pesadumbre. Es terrible, ¿no? No sé cómo será en Madrid. Pues es difícil de imaginarlo. Hay una frase, una descripción que esta mañana escuchábamos precisamente pues a una chica miembro del SAMUR que describía la cuestión de una manera que yo creo que realmente nos llegaba a todos la sensación de una forma muy evidente, que fue una de las primeras personas en entrar en uno de los vagones y que decía que lo que más le había impresionado era el silencio roto por los teléfonos móviles que nadie podía contestar. Yo escuché esas palabras y de inmediato sentí la escena, ¿no? Eso, claro, estábamos hablando de cómo librarse de esas sensaciones para poder intervenir. Pues esta chica primero tuvo que recibir esa impresión y luego decir, cerremos con puertas, que tengo que funcionar, que se me necesita. Sí, claro, las sensaciones cuando entras a la catástrofe ya en sí, las sensaciones son muy diversas. Probablemente esa sea una de ellas, es decir, porque estamos acostumbrados al bullicio, estamos acostumbrados a que el teléfono móvil suene y se apague enseguida, y realmente eso choca. Pero no solo podría ser esa sensación, esa sería la sensación que tuvo esta chica. Seguro que si entró otra persona que entró, encontró otra sensación distinta, porque claro, tú cuando llegas a una catástrofe, en el camino te vas preparando para ver lo que vas a encontrarte. Pero probablemente cuando llegas siempre te sorprendes de que siempre es más de lo que tú pensabas y lo que tú planificabas en tu mente. Es decir, cuando voy a llegar allí me voy a encontrar, pues no sé, 1 muerto, 2 muertos. Bueno, pero esas sensaciones, claro, con esa sorpresa que ves al llegar, cualquier cosa se te magnifica enormemente. Y ahí es cuando ya viene el mecanismo profesional, es decir, desconecto y voy a coger el manual a ver qué es lo que tengo que hacer. Y a partir de ahí aplico el manual, empiezo a ponerme las pilas, empiezo a funcionar y después esas sensaciones que cogí al principio son cuando se me retratan al final, pero cuando ya no estoy en esa propia actuación. Cuando ya no se me necesita. Claro. El dolor y la distancia del dolor. Nos comentaba Jacinto Braña, un poco hilando con la idea que Ángel García Prieto había puesto de cómo, bueno, pues en países en donde el entorno es violento y caótico, a veces el dolor es menor porque uno ya sabe, ya está acostumbrado. Cuando uno va a escenarios, pues como Ruanda, que antes mencionabas, Jacinto, ¿realmente se puede aceptar el dolor con mayor tranquilidad? Hombre, por parte nuestra sí que es verdad que hay una cierta acostumbramiento, digamos, ¿no? a esas situaciones. Luego también es verdad que culturalmente el dolor se manifiesta de formas distintas, ¿no? También hay que tenerlo en cuenta. Es decir, un poco, por ejemplo, el silencio, ¿no? como elemento que en un contexto occidental roto era el silencio de los cadáveres. Sí. Pero en catástrofes o situaciones de epidemias, por ejemplo, de gran sufrimiento, en un contexto africano, el silencio no es de los cadáveres, sino de las víctimas, es decir, de los enfermos, ¿no? Que eso, por ejemplo, es algo también muy chocante, ¿no? Es de cómo esta gente está sufriendo, pero no es un llanto, es unos rostros que nosotros interpretamos como resignación. Y quizás hay algo de eso, ¿no? Y es la idea de
de futuro que tienen estas sociedades, que tenemos cada sociedad, ¿no? Es decir, las perspectivas, cómo vivimos, son sociedades que viven al día. Es decir, para ellos lo importante es llegar a mañana. Entonces su perspectiva acaba ahí. Es decir, cada día sobrevivir es el reto. Y si lo consigues ya es un logro. Mientras que en sociedades como la nuestra, donde planificamos a futuro, pues evidentemente hoy todo lo que estamos pensando mucho, sobre todo en los jóvenes, son esas vidas truncadas. Esas cosas que no van a poder hacer, ¿no? En un contexto africano no existe, porque no hay la concepción de qué es lo que iba a hacer el día de mañana. Bueno, llegó hasta hoy, llegó. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya que has mencionado a los jóvenes, Jacinto, con las palabras del presidente del Consejo de Estudiantes Universitarios en Asturias. La sensación fue de un escalofrío tremendo ante la brutalidad de los hechos, de una empatía ante la situación, porque como estudiante, como joven, como español, pues como persona me sentí muy dañado. Enseguida dentro de la universidad nos empezamos a mover. Bueno, yo llamé a compañeros de otros consejos de estudiantes en Madrid para ver cómo estaba la situación. Y bueno, me comentaron la sensación esa de confusión, sin duda alguna de enfado tremendo, de horror, de estupor también, ¿no? Por tanto, quizás las palabras que ahora tenemos que pronunciar son de compromiso y de contundencia para evitar que en el futuro vuelvan a darse. Una casa a medida en el entorno que usted elija, con la calidad de construcción que ofrece la PSL. Descubre en Anre Decoración nuestra quincena del visillo. La más amplia gama de diseños para tu hogar, con la máxima calidad y al mejor precio. Hasta un 40% de descuento. Decora tu hogar en Anre Decoración. Anre, número 1 en concepción e instalación de cortinas. Teleasturias, la autonómica. En nuestra gran manzana y buscando ya la recta final de nuestro tiempo de conversación, permítanme, José García Medina, buenas noches. Como colaborador habitual de esta casa, pero hoy hemos requerido tu presencia en tu calidad de psicólogo para que nos ayudes un poquito a comprendernos, comprender situaciones. No sé si va a ser posible, pero vamos a contar con tu ayuda. Jacinto Braña y José García Medina, tenemos contacto a través de la línea telefónica en tan solo unos minutos, pues con esos asturianos en Madrid, esa asociación de asturianos en Madrid, compuesta sobre todo por gente joven. Estábamos hablando a lo largo de este tiempo de pausa y comentaba Jacinto Braña lo importante que es ese impulso que desde la juventud se ha hecho como apuesta por la paz en todos sus sentidos y desde luego ante los asesinatos, bueno, pues es una cosa que yo creo que no nos cabe duda ninguno, ¿no? Sí, no, es fundamental. Además, yo creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Es decir, en este sentido, la juventud y la espontaneidad ha llevado a caminar reivindicando la paz, ¿no? Ante una situación como esta, otro tipo de opiniones, otro tipo de análisis así en caliente, casi nunca la experiencia es que conducen a ningún buen sitio, ¿no? A ningún buen puerto. Sin embargo, esa reacción espontánea en favor de la paz, que es lo único importante, yo creo que es lo que hay que rescatar, porque para eso no hace falta demasiado análisis. Sí. Es decir, es algo en lo que tenemos que estar siempre, en la paz, en el respeto a los derechos humanos, en lo que tenemos que estar siempre convencidos y siempre unidos, ¿no? Con el tiempo vendrán análisis de otro tipo sobre la situación, sobre qué ha pasado, qué ha dejado de pasar, pero en un primer momento me parece que es un ejemplo a seguir, ¿no? Es decir, si normalmente nos tenemos que mirar en nuestros mayores, yo creo que en el día de hoy está bien mirarse en la juventud, en los estudiantes, esa respuesta que han tenido de rechazo y de reivindicar la paz, ¿no? Aunque esa primera reacción de enfado, y antes ya lo comentábamos, José, es un poco inevitable, ¿verdad? Son reacciones normales. Digamos que... Pero es también un poco para liberar la ira, el impacto. Cólera. En esos momentos, yo recuerdo una vez en una ponencia un psiquiatra que decía, antes que depresión, mala leche.
¿entiendes? Digamos que en estos momentos, y perdona porque estaba recordando aquello que decía, ¿por quién doblan las campanas? Y las campanas doblan por mí, pero también por ti que estás mirando ahí. Yo creo que hoy estamos todos de luto. Y los lutos exigen llevarlo con una, digamos, ir cogiéndolo poco a poco, ir diseminando, digamos, metabolizando esa situación para poder saber realmente qué está ocurriendo, ¿no? Tal como estamos, habría que ir hablando de cómo se debería tratar tanto a los familiares como a las víctimas que en estos momentos están... Hablaremos de ello, José. Luis Delgado es el presidente de ASMA, Asturianos en Madrid, en donde hay, bueno, pues muchos de esos hombres y mujeres que se han ido a Madrid a desarrollar su labor profesional y que hoy, poco menos que se tentaban las ropas y buscaban entre las caras conocidas a sus compañeros. Luis, buenas noches. Buenas noches. Hoy, ASMA, habéis tenido una reunión, en principio era una reunión cotidiana, pero se ha convertido en una reunión de urgencia en donde me imagino que viendo primero que estaban todas las caras. Pues sí, como bien dices, un poco también comentando pues todo lo que ha pasado hoy y bueno, las experiencias personales, gente que lo ha vivido más de cerca en su empresa, con gente conocida y bueno, gracias a Dios, por lo menos en los que estábamos en la reunión no había que lamentar ninguna desgracia cercana. Por lo tanto, y hasta el momento, ¿no habéis tenido noticia de ningún asturiano afectado? Digo, por el momento, entre vuestro grupo y entre vuestros conocidos más directos. Pues no, Vale. no, gracias a Dios no nos ha llegado eso es lo que sería esa triste noticia. Y pues bueno, y seguimos así, ya te digo. ¿Cuáles eran los comentarios hoy en esa reunión? ¿Cómo lo habéis vivido ahí tan de cerca? Pues bueno, ver un poco entre la incredulidad de lo que había pasado y también el verlo tan cercano, pues ser un poco el ver que te puede aquí pasar en cualquier momento, pues si no es en Atocha, pues puede ser pues en cualquier parte de Madrid, un poco pues verte reflejado en todo lo que hemos estado viendo. Entonces, pues bueno, te puedo trasladar que era un rechazo total de toda la gente, unido a esa incredulidad un poco de pues ante esta barbarie, ¿no? Nos alegra que bueno, pues recibamos buena noticia de los componentes de ASMA y que desde aquí, chicos, ánimo, ¿qué más puedo deciros? Gracias por este contacto de urgencia, Luis. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Esos asturianos en Madrid que habitualmente se reúnen pues para disfrutar de ser asturianos, aunque sea lejos de casa, y hoy el tema de conversación tristemente era otro. No nos lo podíamos creer, decía Luis. Esa es la primera reacción, como psicólogo, José. La negación de los hechos. Vamos, lo que es esto es una aberración a la vida. Digamos que la muerte siempre estamos contando con ella, siempre la esperamos, hasta que llega. Y cuando llega, entonces, negamos esa situación. Pero es el papel que nuestra psiquis, en la función de la supervivencia, pues está originando siempre dentro de nosotros. Sobrevivir eso que está ocurriendo no es normal. Muchas veces hablamos de los animales salvajes. Y de esos animales salvajes yo diría que el más salvaje es el ser humano, que puede precisamente matar sin contemplación y compasión a uno de los suyos. Yo pienso que es lógico que no se lo puedan creer, porque nadie se lo puede creer ni ante esta situación, ni ante ninguna guerra, ni ante nada. El hecho de matar ya es algo que va en contra natura, ¿no? Escuchad ambos, por favor, estas declaraciones que hemos pedido también para nuestra noche hoy en la Gran Manzana. Gustavo Bueno. La matanza esta, la masacre ha sido tremenda y efectivamente socialmente a mí lo que más me ha impresionado de todo lo que he visto a través de televisión y de las informaciones que he tenido directamente de Madrid es la reacción realmente extraordinaria e impresionante del pueblo de Madrid
pues atendiendo a las víctimas, llenando los hospitales para dar sangre, etcétera, y esto claro es de un valor extraordinario, ¿no? Esto quiere decir que sigue una unidad entre los españoles. Yo no le llamo solidaridad porque es una idea mecánica que parece que estás en un garaje, ¿verdad? Y soldándote una cosa, ¿no? Es sencillamente otra cosa distinta, que sencillamente que responde que hay una unidad. Y eso lo creo que es lo más importante desde el punto de vista de la relación social. Ahora bien, en cuanto al atentado mismo, pues que es sin duda ETA, porque esa conexión islámica que ya desde esta mañana se estaba diciendo, pues no añade nada nuevo porque la conexión de Al-Qaeda con ETA ya es conocida y son lo mismo. Le propongo principalmente una reforma inmediata de la Constitución. Es decir, el gobierno que gane las elecciones, sea cual sea, ¿verdad? Y dudo mucho que el PSOE esté preparado para esto, hasta que no aclaren la confusión de ideas que tienen con sus conexiones con Maragall y con Madrazo en el País Vasco. Dudo mucho que esté preparado para este asunto. El gobierno que gane las elecciones, a mi juicio, tiene inmediatamente que hacer una reforma de la Constitución, sobre todo en 3 artículos. Primero, el artículo 2, borrando totalmente el reconocimiento de las nacionalidades. En segundo lugar, la reforma del artículo 6 referente a los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos de la Constitución dice que deben ser democráticos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que un partido político, como pueda ser el PNV, como pueda ser el Bloque Galego o el catalán, ¿verdad?, republicano, que se llaman demócratas, pero de libro, pero sin embargo, en concreto, quieren deshacer la democracia española, estos son antidemócratas. Y por último, el artículo 15, creo que es imprescindible ya cambiarlo, que instaura la pena de muerte, la llamada pena de muerte. Es decir, es totalmente ridículo a mi juicio empezar andando ahí con las penas que pone el Código Penal, sobre todo este último Código Penal tan blando y tan débil, porque estos asesinos no pueden absolutamente ser rehabilitados, es decir, que no interesa que sean rehabilitados, es que no se puede reinsertar socialmente, aparte de que no se reinsertan, no se pueden reinsertar, y esto no para disuadir ustedes al pensamiento, no es eso, porque la gente dice, no, es que no se consigue nada, si no se trata de conseguir nada, se trata de conseguir disuasión, se trata de que los individuos que han hecho este atentado no pueden seguir viviendo socialmente, y el que simplemente admita que sigue viviendo es que no cree en serio, no los condena en serio, es totalmente imposible, es decir, hay que imponer la ejecución capital, ¿verdad?, por medio de eutanasia procesal para liquidar a estos individuos que han cometido estos atentados. Esa es la idea fundamental que a mi juicio hay que hacer y todo lo demás son lamentaciones y tocar el violón completamente. Palabras de Gustavo Bueno, que ha hecho, además de esa reflexión desde el punto de vista social, ha hecho también una reflexión política que no es la intención hoy en nuestra manzana, pero me van a permitir que coja una de las ideas para transformarla en una pregunta. ¿La violencia como respuesta a la violencia funcionará? No, bueno, evidentemente el acto de hoy no tiene ninguna justificación. ¿Por qué es violencia? Ahora tiene causas. Tiene causas y esas son causas que están en la sociedad y que tenemos que verlas y que tenemos que trabajar. Por eso decía un poco de trabajar en función de la paz, de los derechos humanos. La violencia no se justifica y es más, responder con violencia a la violencia lo único que hace es perpetuar la situación, ¿no? En el sentido de que es cierto que como seres humanos lamentablemente somos violentos, ha sido una forma de expresarnos, siempre. Afortunadamente, a medida que las sociedades han ido civilizándose, entre comillas, esa forma de respuesta la hemos ido modulando y es el último recurso, el último. Pero yo creo que estamos viviendo en un proceso quizás de involución en el que incluso las sociedades civilizadas lo estamos utilizando como primera respuesta ante la... Y yo creo que eso es malo. ¿Cómo lo ves tú, José? Pues usar la violencia con la violencia es como querer apagar un fuego con gasolina. Lo que puede suceder a partir de ahora es que no solo suba la gasolina, sino que suba el fuego. Estamos ante una situación que no sabemos lo que puede suceder, está ahí en el aire, ¿no? Y lo que creo que debemos hacer todos es tener, pues ahora mismo, ir generando una seguridad interna, no tener esas fantasías macabras y todo esto que se nos viene a la cabeza, utilizar, ya sé que todos no somos iguales y no podemos utilizar el positivismo todos iguales, pero sí pensar que somos
un montón que estamos luchando hombro con hombro por mantener una estabilidad en esta nación, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es lo que se pretende? La violencia con la violencia ha sido un no claro por ambas partes. Permitidme que haga una pregunta contraria. ¿Responder a la violencia con la transigencia? He sido un poco mala, ¿eh? ¿Puedo contestar? Sí, sí, sí. Mira, yo responder a la violencia con la transigencia es como utilizar el mismo fuego y quemarme a lo bonzo. Vamos, una cosa es ser humilde y otra cosa es ser humillado. Hay que encontrar un término medio. Y ese término medio, pues entre todos yo creo que lo podemos encontrar, pero no por grupúsculos, no por credos de ninguna historia religiosa, filosófico-política, sino por ser humanos, porque tú que estás ahí, tú que eres de la misma especie que yo, y como viste hoy, esa sangre roja que cubría toda la estación es la misma que me está corriendo a mí ahora por las venas. Posiblemente, y aunque no lo creo porque son unos hijos de perra, de esa gente también que puso las bombas corra esa sangre. Pero la transigencia es como querer olvidar a los muertos. Y yo creo que los muertos no se les puede olvidar. No te dejes llevar por el enfado, que hoy estamos centrándonos en la solidaridad, José. Por supuesto. Yo un poco quisiera que, lógicamente es una pregunta un poco malvada, ¿no? Sí. Pero creo que es una trampa también. Es decir, a la violencia el Estado de Derecho tiene armas para responder. Responde con la ley, responde con el sistema judicial. Hay que detener a los culpables, que me gustaría... Son personas individuales. Uno de los riesgos que se corre es en creer que estos son colectivos. Son personas individuales que han cometido esta atrocidad. Hay que detener a esas personas individuales, a quien haya podido apoyarles para permitirles que cometieran esta atrocidad, juzgarlos, condenarlos si ese es el resultado del juicio, y aplicarle las penas que nuestra legislación. Es decir, eso no es transigencia, pero la diferencia entre utilizar la violencia para responder a la violencia y utilizar las normas que como Estado de Derecho nos hemos marcado es la diferencia entre que sobreviva la democracia o que realmente ganen los que quieren estar contra la democracia, que son seguro los que han hecho la matanza de hoy, los primeros, pero seguramente otros muchos, ¿no? Señores, ven ustedes, podemos comprobar que es difícil que a uno no se le escape enseguida, bueno, pues todo esto que se revuelve en el estómago y que con los hechos que hoy han sucedido, bueno, pues es natural que así suceda, pero hemos hecho todo el mayor esfuerzo posible para agarrarnos, como decíamos, con mucha fuerza a la otra cara de la moneda, que ha sido la reacción rápidamente de ciudadanos, de jóvenes, vecinos jóvenes, profesionales. Pues nos decía Jacinto, como por ejemplo desde Médicos Sin Fronteras enseguida han ofrecido la ayuda, y ahora en las manos de los profesionales de la psicología, que sí que es un trabajo, que sí que es una profesión, pero donde hay una gran implicación humana. Por eso hay que hacer un acordonamiento psicológico, para no tener precisamente esos embates internos, ¿no? José, sé que has hecho un esfuerzo esta noche por estar con nosotros y yo te lo agradezco doblemente, ¿eh? Sí. Jacinto Braña, también, como no, al igual que el resto de nuestros invitados hoy, bueno, pues no era fácil estar aquí e intentar hablar de la cara buena, bueno, pues de un día como el de hoy. También han trabajado de forma intensa esta noche María del Cueto, Joaquín Pajarón, bueno, pues todos los componentes de esta gran manzana que no han tenido, bueno, pues hoy sus ojos y su sonrisa para ustedes, pero sí su trabajo. Hemos mantenido toda la conversación en la Gran Manzana esta noche sin ninguna imagen, porque les decíamos que de ellas estábamos saturados, pero tampoco podemos cerrar los ojos. Así que, Jacinto Braña, gracias. José García Medina, gracias. Gracias a vosotros. Que queden precisamente las imágenes como nuestra última declaración en la Gran Manzana de hoy. Hasta el martes.